Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Aquí de nuevo desde la parroquia de la Ascensión, con nuestro oficio vespertino de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo. Cada noche siempre nos gusta plantear una intención de oración, y en esta noche en la que estamos hablando de Jesús como la buena noticia, queremos poner nuestra intención para que nuestros jóvenes puedan encontrar en Jesús esa buena noticia para sus vidas. Así que, hermanos, en esta noche vamos a pedir que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos puedan experimentar de una manera personal, individual, a Jesús como la buena noticia que Él vino a ser, anunciando, como venimos compartiendo varias noches, como profeta del reino de Dios. Que Jesús pueda presentarse también en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, como la buena noticia, y ellos puedan también experimentarlo y seguirle. Oramos, hermanos. Padre, en esta noche te damos las gracias porque tú eres la buena noticia para nuestras vidas. Hemos podido experimentarte, sentirte, seguirte, queremos conocerte más. Pero en esta noche queremos pedir de una manera especial por los jóvenes, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que puedan tener un futuro lleno de esperanza y que esa esperanza esté fundamentada en ti. Señor, te pedimos por ellos para que ellos puedan tener su propia experiencia espiritual contigo, que ellos puedan experimentar que tú eres, Señor, la buena noticia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues de esta manera comenzamos en esta noche nuestro oficio vespertino. Quiero anunciar ya que el sábado vamos a tener un oficio muy especial, un oficio de celebración. De hecho, ya casi que vamos a ir celebrando en estos días, porque el sábado, si Dios lo permite, vamos a hacer nuestro oficio número 200. Nuestro estudio número 200. 200 estudios que comenzamos a hacer ya en el mes de marzo de este año que está terminando ya. Estamos en la última semana. Y si Dios lo permite, pues seguiremos más tiempo mientras tengamos la inspiración y podamos compartir cosas nuevas. En el canal de YouTube podéis encontrar los estudios que están todos ordenados por temas, y bueno, el sábado, como ya digo, estaremos de celebración. Bueno, pues comenzamos nuestra liturgia diciendo, como cada noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos nuestro párrafo número 2 de la liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén.
Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia, por eso con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tus senderos y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca pronunciará tu alabanza. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias y hoy vamos a leer el Salmo número 92, que se titula Alabanza por la bondad de Dios. Dice así el Salmo: Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tu mano me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente, mas tú, Señor, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Señor? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con nuestro oficio en esta noche. Esta noche vamos a tener ya vamos a comenzar con el oficio, el estudio número 10. Ya hemos llegado al estudio número 10, que hemos titulado Aproximándonos a Jesús. Estamos acercándonos a Él. Y yo tenía intención de hacer este apartado de Jesús como el profeta del reino de Dios. Yo quería hacerlo en 2 veces, pero al final no he sido capaz, lo reconozco. Y vamos a hacerlo en 3 partes, vamos a hacer el estudio en 3 veces. Estábamos hablando ayer de cómo Jesús, al proclamar la bienaventuranza, no es que diga que los pobres son buenos o son virtuosos. Lo que está planteando es el sufrimiento injusto en el cual está viviendo. Y es que si Dios no se pone de su parte, no es porque... Perdón, si Dios se pone de su parte, no que no se ponga. Si Dios se pone de su parte, no es porque se lo merezcan en realidad, sino porque lo necesitan. Porque Dios en Jesús se nos plantea como el Padre misericordioso de todos. Me encanta esa palabra, todos, no se nos olvide. En la religión cristiana
se plantea mucho la exclusividad, el algunos, el no muchos, el solamente los que yo pienso que tienen que ser. Sin embargo, en los evangelios, hermanos, nos encontramos que el Dios que proclama Jesús es el Dios Padre y misericordioso de todos, no de unos pocos, de todos. Ese Padre misericordioso de todos no puede reinar sino haciendo justicia ante todo a los que nadie le hacen justicia. Esto es lo que despierta de verdad una alegría inmensa en Jesús, que Dios defiende a los que nadie defiende. Y si la Iglesia tiene que seguir como ejemplo a Jesús, la Iglesia debería de ser la que defiende a los que nadie defiende. Esto de verdad quedaría para otro estudio, ¿no? ¿Qué debería de hacer la Iglesia en este tiempo? Defender a los que nadie defiende. Y ahora vosotros imaginaros en vuestra mente, eso lo dejo ya para vuestra imaginación. En nuestras sociedades europeas, norteamericanas, latinoamericanas, ¿quiénes son los que nadie defiende? Pues esos son los que defendería Jesús. Y vamos con la tercera parte. Esta fe de Jesús como profeta del reino de Dios es una fe que está arraigada en realidad en una larga tradición. Y es que lo que el pueblo de Israel esperaba siempre de sus reyes, cuando leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, siempre el pueblo de Israel estaba esperando que sus reyes fueran los que defendieran a los pobres y a los desvalidos. Un buen rey era aquel que se preocupaba de dar protección, no porque fueran mejores ciudadanos que los demás, sino simplemente porque necesitaban mucho más ser protegidos. Así que la justicia del rey realmente no era el que él fuera imparcial con todos, nada más, sino en hacer justicia a favor de aquellos que estaban siendo oprimidos de manera injusta. Lo dice con claridad un salmo. Fijaros, en el Salmo 72, versículos 4 y luego el 12 al 14 dice estas palabras. Estoy leyendo una versión diferente a la Reina Valera, advierto. Vaya a ser que alguien lo busque en su Biblia y diga, pues en la mía no dice eso. No, es que estoy utilizando otra versión. Dice así, defenderá a los humildes del pueblo. Se está refiriendo al rey. Salvará a la gente pobre y aplastará al opresor. Librará al pobre que suplica, al desdichado y al que nadie ampara. Se apiadará del débil y del pobre, salvará la vida de los pobres, la rescatará de la opresión, la violencia. Su sangre será preciosa ante sus ojos. Se está refiriendo sobre todo a los desdichados, a los pobres. Entonces la conclusión que Jesús hace es muy clara. Si algún rey sabe hacer justicia a los pobres, ese no puede ser otro que Dios. Dios es entonces el que puede hacer justicia a los pobres. Por eso, de ahí que Dios sea el amante de la justicia. Y a veces lo hemos malinterpretado como el amante de el ser justiciero, que es otra cosa totalmente distinta. Entonces se nos ha planteado un Dios que está enfadado, que odia el pecado, no al pecador, pero odia el pecado y que está viendo a ver qué es lo que le hace, cómo hace justicia, pero justicia en el sentido de justiciero, como que tuviera las dos pistolas preparadas a ver a quién le pego el tiro, porque estoy muy enfadado por culpa del pecado. Esa es la imagen que se ha transmitido. Es una imagen de un Dios pagano, el Dios, hermanos, hermanas, ese Dios que vemos en la antigüedad, que había que aplacar su cólera y su odio para que hubiera buenas cosechas. No había buenas cosechas porque el Dios estaba enfadado y había que aplacarlo. Y la manera de aplacarlo, en el caso de Moloch, resulta de que era sacrificándole niños. No sé si me estoy explicando. No tiene nada que ver, ni siquiera con el Dios del Antiguo Testamento, en el que el sacrificio de animales, que nunca de personas, era para restablecer la amistad, no para aplacar al Dios que estaba enfadado. Eso no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Entonces, Jesús no se deja ni siquiera engañar por el culto que se le ofrece en el templo a ese Dios,
De nada sirven los sacrificios, los ayunos, las peregrinaciones a Jerusalén, porque para Dios lo primero es hacer justicia a los pobres. Probablemente Jesús recitaría más de una vez el salmo que proclama cuando dice Dios: Él hace justicia a los oprimidos, le da pan a los hambrientos, libera a los condenados, el Señor protege al inmigrante, sostiene a la viuda y al huérfano. Por cierto, hoy veía en las noticias la fotografía de una familia de inmigrantes turcos que llegaron, creo que en los años 80, a Londres a buscarse la vida. Ahí se ve en la fotografía unos niños pequeños y han señalado la foto de uno de ellos y decían: fíjense en la fotografía de ese niño pequeño turco que llegó como inmigrante. ¿Saben quién es? Bien, es el que ha conseguido la fabricación de la vacuna moderna que se está haciendo en Oxford, Inglaterra. Un inmigrante turco, para que luego nos metamos con los inmigrantes. Pues Dios es el que defiende a los inmigrantes. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento y te das cuenta de la ley que habla acerca de ellos, pues dices tú: es que esto es muy moderno, ojalá se cumplieran estas leyes en nuestros países acerca de los inmigrantes. Y Dios les decía en el Antiguo Testamento: vosotros no vais a tratar a los extranjeros como los tratan en otros pueblos. Y les da un razonamiento y les dice: ¿sabéis por qué? Porque vosotros fuisteis extranjeros y esclavos en Egipto. No vais a hacer lo mismo vosotros. Vosotros vais a tratar a los extranjeros de una manera diferente. Así es como experimenta también Jesús a Dios. Y esto nos lleva a una frase contundente. En la predicación del Evangelio de Jesús, de la Buena Noticia, la idea básica que recorre ese ser profeta del reino de Dios no es otra cosa que, si lo tuviéramos que decir, vamos a decir en lenguaje del siglo XXI, la frase es muy simple. Lo que Jesús ve que está pasando, lo que ve que Dios le habla, lo que él siente como un fuego en el corazón, no es otra cosa que un mensaje. Y el mensaje es tan simple como que las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que cambiar. Cuando tú ves la sociedad en la que estamos viviendo, cuando tú ves la gente haciendo colas porque tienen hambre y van a recoger alimentos, gente que se está quedando sin trabajo, gente que están sufriendo la crisis del COVID de una manera terrible, increíble, empresas que están cerrando, gente que se está quedando en el paro, autónomos, trabajadores autónomos que tienen que seguir pagando impuestos, que tienen que seguir pagando todos los gastos, pero que no están generando ningún ingreso. Cuando tú ves el porcentaje de ancianitos que han muerto en las residencias y tú ves cómo está la sociedad actual, Jesús habría dicho lo mismo: las cosas tienen que cambiar, las cosas no pueden seguir así. Y claro, uno se pregunta, hace 2000 años, ante las cosas que ya hemos comentado en los primeros capítulos de los temas que hemos hablado, de cómo se encontraba Galilea, de la cantidad de pobres que había, de gente endeudada, de las prostitutas, los recaudadores de impuestos, todo ese panorama que estamos hablando, Jesús, cuando ve eso, dice: las cosas tienen que cambiar. Es que las cosas no pueden seguir así. Dios no está contento con esta situación. Dios nunca puede estar contento con la situación de ver cómo los obreros son oprimidos por los terratenientes, por los grandes empresarios. Dios nunca puede estar contento con algo así. Y uno se pregunta, entonces, ¿Jesús qué es lo que esperaba? ¿Qué esperaba Jesús en concreto? ¿Cómo se imaginaba Jesús esa implantación del reino de Dios del que decía que se había acercado? ¿Qué era lo que tenía que suceder para que de verdad, el reino de Dios se concretara en algo bueno para los pobres? ¿Pensaba solo en la conversión de las almas de los que escuchaban para que Dios transformara sus corazones y reinara en un número cada vez mayor de seguidores? ¿Esa era la idea de Jesús? ¿Buscaba sencillamente la purificación de la religión judía, hacerla mejor? Aquellas palabras de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, en el que parece que lo que está haciendo es poner la norma más alta de lo que estaba puesta en la ley. Pensaba en una transformación social y política profunda en Israel, en el Imperio Romano y en definitiva en el mundo entero. Ciertamente, lo que sí podemos decir, históricamente hablando, hermanos y hermanas, es que el reino de Dios
no era para Jesús algo vago o etéreo. La irrupción de Dios estaba exigiendo un cambio profundo. Si anuncia el reino de Dios, es, hermanos, para despertar esperanza y llamar a todos su manera de pensar, cambiar su manera de actuar, cambiar su manera de pensar. Lo que es la metanoia, el arrepentimiento, la teshuvá en hebreo. Volverse a Dios, cambiar la dirección del camino. Si estoy yendo por un camino que no es el adecuado, hacer teshuvá y volverme a Dios otra vez. Si estoy haciendo cosas que no son las que tengo que hacer, cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de sentir, cambiar mi manera de actuar. Y sigue la pregunta, ¿en qué se podía ir concretando el reino de Dios? Y ahí tenemos que decir, por lo que mencionan los evangelios, que al parecer Jesús lo que quería ver era a su pueblo restaurado y transformado según el ideal antiguo de la alianza, del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el Sinaí, en el monte Sinaí. Un pueblo donde se pudiera ver que quien reinaba era Dios. Para los judíos, volver a esa alianza era volver a ser enteramente de Dios. Un pueblo libre de toda esclavitud extranjera y donde todos pudieran disfrutar de manera justa y pacífica de su tierra, sin ser explotados por nadie. Esa era la idea de ellos. Pero claro, ellos eran una provincia romana en realidad. Los profetas, en sus palabras compartidas en los libros de los profetas, soñaban con un pueblo de Dios, donde dicen los niños no morirían de hambre, los ancianos vivirían una vida digna, los campesinos no conocerían la explotación. Así dice, por ejemplo, el profeta Isaías, dice, no habrá allí jamás niño que viva pocos días o viejo que no llene sus días. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma. Yo creo que el profeta Isaías, al trasladar esas palabras suyas al tiempo de Jesús, de hecho la palabra se ilumina completamente. Y es que en tiempos de Jesús, algunos pensaban que el único camino para vivir como el pueblo de la alianza pasaba por la expulsión de los romanos, que eran los ocupantes impuros, idólatras, pasaba por no tener ningún tipo de alianza con el César, desobedecerle, negarse a pagar los tributos. Esa era la idea que tenía el pueblo judío. Los esenios, por ejemplo, lo pensaban de otra manera. Los esenios de Qumrán inclusive llegaban a pensar que era imposible que el pueblo santo de Dios pudiera estar en medio de aquella sociedad corrompida. Por eso se aislaron. La restauración de Israel para ellos comenzaba en el desierto, en una comunidad separada, cerrada, excluyente, compuesta por hombres, vamos a decir entre comillas, santos y puros. En el caso de los fariseos, ellos lo planteaban de otra manera. Ellos pensaban que había que levantarse contra Roma, había que negarse a pagar los impuestos, pero claro, si lo hacían, ellos decían, eso es un suicidio. Retirarse al desierto era un error. Entonces, para ellos, para los fariseos, el único remedio para poder sobrevivir como pueblo de Dios pasaba básicamente por buscar siempre en ellos una pureza ritual que los separara o los distinguiera de los paganos. Por lo que podemos saber, sin embargo, Jesús nunca mantiene una estrategia ni conocida, ni secreta, ni concreta de carácter político o de carácter incluso religioso para la construcción del reino de Dios. Lo importante para Jesús, hermanos y hermanas, es que todos reconozcan a Dios y entren en la dinámica de su reinado. Hay que entrar en el reino de Dios. Hay que entrar en la dinámica del reino de Dios. No se trata de un asunto meramente religioso. Se trata
también de un compromiso de profundas consecuencias de orden político y de orden social. Porque la misma expresión reino de Dios, que en griego utiliza, la palabra reino es basileia, que se traduce por imperio. Por ejemplo, cuando se habla del imperio romano, la palabra imperio en griego es basileia, reino. Es la misma palabra que utilizó Jesús. Entonces imaginaros para los romanos cuando se dan cuenta de que Jesús empieza a hablar del reino, de la basilea de Dios. Y ellos decían, no, si aquí la basilea somos nosotros, aquí no hay, la única basilea es el imperio romano. ¿Cómo es que este hombre habla de otra basilea? Así que por ahí también Jesús, cuando empieza a hablar del reino de Dios en esos términos, se va ganando también la enemistad de los romanos, que también tenían sus espías y también tenían a aquellos que iban contando, por decirlo de alguna manera, los chismes. Daros cuenta de que el único imperio reconocido en el mundo mediterráneo y más allá del mundo mediterráneo era el imperio del César. Entonces viene otra pregunta. ¿Estará sugiriendo Jesús al anunciar a la gente que está llegando el imperio de Dios algo que no concreta, que no es claro? ¿Qué sugiere Jesús? ¿Qué nos está diciendo Jesús con eso del reino? Y es el emperador de Roma el que con sus legiones va estableciendo la paz e imponiendo su justicia en el mundo entero. Pero claro, ¿cómo lo hace? Sometiendo a los demás pueblos a su imperio. Se supone que era el César el que proporcionaba el bienestar, la seguridad, pero al mismo tiempo exigía una implacable recaudación, tributación. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que pretende ahora Jesús? ¿De convencer a todos de que hay que entrar en el imperio de Dios? Hay que entrar en el imperio de Dios, que a diferencia del imperio de Tiberio, que solo busca honor, riqueza y poder, quiere ante todo hacer justicia precisamente a aquellos que son los más pobres y los oprimidos del imperio. La gente percibe que Jesús en cierta manera está poniendo en cuestión la soberanía absoluta y exclusiva del emperador. Por eso no es extraño, y ahora vamos a entender un poquito más las cosas desde este contexto, no es extraño que en una ocasión llegan los herodianos del entorno de Herodes Antipas y también algunos fariseos, y le van a plantear una de las cuestiones más delicadas y debatidas de todas las preguntas que le hicieron a Jesús, que siempre eran preguntas con segunda intención, nunca por un afán de aprender nada, sino simplemente para ver si lo podían pillar. Y la pregunta es aquella famosa pregunta cándida, inocente, pero que llevaba una carga de malicia tremenda. Cuando le dicen, Señor, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Entonces Jesús, con aquella sabiduría característica suya, le pide a alguien que le dé un denario. Y entonces pregunta que de quién es la imagen que aparece acuñada en la inscripción de ese denario. Naturalmente le responden de inmediato, la imagen era la de Tiberio, el emperador Tiberio. Y la inscripción decía en latín, Tiberius César Divi Augusti Filius Augustus. Aquel denario era el símbolo más universal, fijaros, este es el detalle, del poder divino del emperador. Ese título de Augustus era un título dado a un dios. Jesús pronunció entonces unas palabras que van a quedar profundamente grabadas en la mente de sus discípulos. Y en la mente nuestra también, porque cuando yo las diga ahora, todos seguramente, la mayoría, las sabréis de memoria. Aquellas famosas palabras de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Simplemente explicar un poquito esta frase nos daría ya hoy para otro estudio, pero no nos vamos a parar mucho. Pero yo quiero dejar una idea muy importante. La idea que transmite Jesús es la siguiente. Lo que Jesús quiere decir es que nadie está por encima de Dios, ni siquiera el emperador Tiberio. Entonces les está diciendo,
devolverle al César este signo de su poder, pero no le deis a ningún César lo que solo le pertenece a Dios. La dignidad de los pobres y la felicidad de los que sufren. Ellos son de Dios, su reino les pertenece. Entonces, hermanos, hermanas, aprendamos esta lección. Démosle al César lo que es del César, pero no le demos a ningún César lo que solo le pertenece a Dios. Y es que Césares puede haber muchos que se nos crucen por el camino. Y esa es la realidad. No solamente el César de Roma es un César. Hay mucha gente que están en una posición de autoridad y no nos damos cuenta de que no le podemos dar a ellos lo que solamente le corresponde a Dios. Cuando Jesús se expresa en su forma de hablar, es más claro todavía cuando habla de los ricos terratenientes. Él llega a afirmar que su riqueza es injusta, pues el único modo para ellos enriquecerse en aquella sociedad no era otro que explotando a los campesinos, el único colectivo que producía riqueza. ¿Qué está pasando hoy en día? Algo muy parecido. ¿Dónde se está yendo el dinero del campo? En los intermediarios. ¿De qué se quejan los campesinos? De que no le pagan, de que les pagan las patatas a X dinero y que luego se van al Mercadona y resulta de que allí valen 10 veces más. No sé si os habéis dado cuenta que la fruta y la verdura, las hortalizas, en este tiempo de crisis han subido de precio una barbaridad, pero una barbaridad. La fruta, ¿alguien de vosotros había visto alguna vez la fresa a 8 euros el kilo? O sea que la fruta o un aguacate que te cueste 2 euros. La fruta, las verduras han subido realmente una barbaridad. Y no es porque los campesinos hayan subido el precio, son los intermediarios. Entonces Jesús, ante esa realidad de su tiempo, igual que ahora, él dice, eso es injusto. Esa riqueza es injusta, porque es a costa del trabajo, de la opresión de los campesinos. Y el reino de Dios, hermanos, nos exige terminar con esa inicua explotación. De ahí que ahora cobran más sentido esas palabras que dijo Jesús. No podéis servir a Dios y al dinero. Punto. No se puede servir a Dios y al dinero. No es posible entrar en el reino acogiendo como Señor a Dios, defensor de los pobres, y seguir al mismo tiempo acumulando riqueza precisamente a costa de ellos. Hay que cambiar. Las cosas no pueden seguir así. Por eso, para Jesús, entrar en el reino de Dios quiere decir construir la vida no como quiere Tiberio, no como quieren la familia herodiana o los ricos terratenientes de Galilea, sino como quiere Dios. La pregunta es, ¿os suena esto a algo que estamos viviendo hoy en día cuando se habla de las grandes fortunas que no pagan impuestos? Cuando se habla de las grandes fortunas, ¿cómo explotan a sus trabajadores? Cómo las grandes fábricas se han marchado a los países donde menos se les paga a la gente para que puedan seguir ganando mucho más a través de la venta de sus productos. Cómo vemos en países que hay niños donde no importa que los niños estén explotados y trabajan 12, 13, 14 horas diarias para que después en Europa nos compremos esa ropa, esos zapatos, etc. O en Estados Unidos. Así que, hermano, Jesús no solamente denuncia lo que se opone al reino de Dios, también nos va a sugerir un estilo de vida más de acuerdo con el reino del Padre. No busca solo la conversión individual de cada persona. Jesús, recordar que hemos dicho, Él va recorriendo las aldeas, los pueblos, las ciudades, y va tratando de introducir un nuevo modelo de comportamiento social. No solamente la conversión espiritual, también un nuevo modelo de comportamiento social. Ve a la gente angustiada por las necesidades más básicas. Pan para poderse llevar a la boca, vestido con que cubrir su cuerpo. Jesús entiende
que entrando en la dinámica del reino de Dios, esa situación puede cambiar. Y lanza este mensaje, y esto es evangelio, esto es buena noticia, y Jesús dice: no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Buscad más bien el reino de Dios, y esas cosas se os darán por añadidura. Está apelando a un cambio de comportamiento que pueda llevar a todos a una vida más digna y una vida también más segura. Los que viven en aquellas aldeas están teniendo experiencias que no agradan a Dios. Riñas entre familias, insultos, agresiones, abusos de los más fuertes, olvido de los más indefensos, y aquello no es vivir bajo el reinado de Dios. Entonces Jesús, en la predicación del reino de Dios, en la predicación del Evangelio, está invitando también, hermanos y hermanas, a que vivamos un estilo de vida diferente. Aquí quiero decir algo muy importante. Estamos hablando del allí, estamos hablando de el entonces, pero no se nos puede olvidar que nosotros tenemos los evangelios para entender. Ahora estamos hablando del allí, pero lo estamos haciendo para terminar reflexionando nosotros mismos del aquí y del ahora. O dicho de otra manera, las enseñanzas que Jesús transmitió en aquellos tiempos son para que nosotros también hoy, 2000 años después, las podamos implementar en nuestras vidas y las podamos vivir. Entonces, por eso cuando dice: no os preocupéis, no os angustiéis, qué vais a comer, qué vais a vestir, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas se os añadirán. Era para ellos. Pero esa enseñanza de Jesús, hermanos y hermanas, también es para nosotros hoy. También nos la tenemos que aplicar hoy. Y Jesús está invitando a un estilo de vida diferente. Los cristianos tenemos que vivir un estilo de vida distinto, diferente. Que la gente nos mire y diga: hay algo diferente, hay cosas que cambian completamente. Esta persona no es normal, no en el sentido de estrambótico o de medio loco, no lo digo en ese sentido, sino no es normal en el sentido de que su comportamiento choca con el comportamiento habitual de las personas. Lo que propone Jesús es: hay que terminar con los odios entre los vecinos y adoptar una postura más amistosa con los adversarios y con aquellos que hieren nuestro honor. Hay que superar la vieja ley del talión. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Por eso Jesús plantea: Dios no puede reinar en una aldea donde los vecinos viven devolviendo mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Entonces Jesús propone: hay que contener la agresividad ante el que te humilla golpeándote el rostro. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Hay que dar con generosidad a los necesitados que viven mendigando ayuda por las aldeas. Por eso Jesús dice aquellas palabras de: dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Hay que comprender incluso al que urgido por la necesidad se lleva tu manto, tal vez necesita también tu túnica. Por eso Jesús dice: al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Hay que tener un corazón grande con los más pobres. Hay que parecerse a Dios. Aquellas palabras que dice Jesús: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Si los campesinos de estas aldeas viven así, como Jesús está planteando, a nadie le va a faltar el pan ni le va a faltar el vestido. Por eso vemos en la primera comunidad de cristianos que la gente vendía lo que tenían y se lo repartían entre todos para que no hubiera hambre. Por eso cuando viene un hambre inesperada en Judea, los hermanos de otras iglesias de otras zonas geográficas recogen ofrendas de las que se encargará Pablo de llevar a Jerusalén para bendecir a los santos de Jerusalén que estaban pasando hambre, para que no pasaran hambre. Eso, hermano, es la iglesia. Eso es ser iglesia, cuando nos podemos ayudar los unos a los otros. Por último, comentar que una fuente de conflicto y de disputas dolorosas era el fantasma de las deudas. Todos trataban de evitar a toda costa caer
en la espiral del endeudamiento, endeudarse. Ese endeudarse podía incluso llevarlos a que perdieran sus tierras, quedando así a merced todavía más de los grandes terratenientes. Porque todo el mundo exigía a su vecino el pago riguroso de las deudas contraídas por pequeños préstamos y ayudas para poder responder a las exigencias de los recaudadores. Jesús va a intentar crear un clima diferente también en ese sentido. Por eso invita al mutuo perdón, a la cancelación de las deudas. Dios llega ofreciendo a todos su perdón. ¿Cómo acogerlo en un clima de mutua coacción y de exigencia implacable del pago de las deudas? Hermanos, el perdón de Dios tiene que crear un comportamiento social más fraterno y solidario. Hay una lucha que mantiene la Iglesia, para que lo sepáis, la Iglesia Anglicana de Inglaterra, la Iglesia de Inglaterra, con el Fondo Monetario Internacional, con el Fondo Monetario Internacional, que una de las funciones de este banco es dar préstamos a los países necesitados. ¿Cuál es el problema? Hay países que llega un momento en que no pueden ni pagar los intereses de la deuda que tienen, por lo tanto nunca se deshacen de la deuda. Viven enganchados a pagar los intereses, sin poder pagar capital. La lucha de la Iglesia de Inglaterra con el Fondo Monetario Internacional es precisamente el decirles que precisamente la mayoría de esos préstamos lo han hecho países, entre comillas, cristianos. Uno de ellos es Estados Unidos, supuestamente. Entonces la Iglesia de Inglaterra está luchando, hay una lucha ahí, pidiéndole sencillamente que de una manera cristiana le cancelen las deudas a esos países para que puedan sobrevivir, para que puedan respirar, para que puedan crecer de alguna manera, y que la deuda pues se lo impide. Están pidiendo precisamente basándose en la inspiración bíblica de el perdón de las deudas, que lo vemos claramente en el Antiguo Testamento, pero que lo encontramos todos los días cuando hacemos la oración del Padre Nuestro. A veces esta oración se hace demasiado corriendo y no caemos en la cuenta, o pensamos que esto son cosas de índole espiritual, nada materiales. Pero hay una frase en el Padre Nuestro que dice literalmente así: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Si yo no perdono, Dios no me perdona, porque le estoy pidiendo a Dios que me perdone en la medida que yo perdono, como yo perdono, condicionando el perdón de Dios a mi perdón. Entonces, claro, si esto lo vemos desde un punto de vista espiritual, a nivel pecado, tiene un sentido, pero si lo vemos literalmente desde un punto de vista económico, pues también tiene sentido. Y Jesús, por si acaso estamos pensando únicamente en cuestiones espirituales, Jesús nos cuenta una parábola de un terrateniente, de un rico que tenía un administrador que tenía unas deudas con él muy grandes, y que lo que hizo fue irle cobrando las deudas pequeñas a los otros, y ahí se habla de cuestiones monetarias, no se está hablando de pecados, es una cuestión literalmente monetaria. Ojalá que algún día el Fondo Monetario Internacional pueda hacer esa obra maravillosa que sería el perdón de las deudas. Lucas, de hecho, nos plantea este concepto que se llama el jubileo de Dios. Cada 49 años en la ley judía del Antiguo Testamento se habla de declarar el año del jubileo, que consistía en restaurar de nuevo la igualdad y la estabilidad social en el pueblo de la alianza o del pacto. ¿Qué pasaba ese año? Ese año 49 lo que se hacía era devolver la libertad a aquellos que se habían vendido como esclavos para pagar sus deudas.
Es decir, que tú podías ser esclavo por 50 años, pero que a los 50 tenías que, digamos que volvías a tu derecho de libertad. Claro, en este caso podemos decir, bueno, que en 50 años te daba tiempo a morirte, sí, pero es que cuando una persona se vendía como esclava, finalmente si esa persona tenía hijos, los hijos también eran propiedad del Señor. Con lo cual, si al padre le daban la libertad, los hijos quedaban también libres. Ese es el punto. Entonces, ¿qué pasa? Ese año también se restituían las tierras a sus auténticos o primeros propietarios, condonándose entonces todas las deudas. Eso se hacía en Israel cada 50 años. Cuando Jesús en Nazaret llega a la sinagoga, cuenta el Evangelio de Lucas que toma el rollo por el profeta Isaías, del profeta Isaías, y comienza a leer unas palabras donde dice el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos, los esclavos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y, aquí viene el punto, para proclamar un año de gracia del Señor. Ese año de gracia del Señor era el año del jubileo. Entonces en realidad no sabemos si Jesús entiende o no entiende en ese sentido, en el sentido del jubileo, es que él entiende el anuncio del reino como una realidad. Pero lo cierto es que lo que Jesús está pidiendo va lógicamente en esa dirección. Y esto nos lleva a afirmar que en todo el mensaje que Jesús comparte, una de las ideas más importantes de Jesús en su buena noticia lo podemos resumir de una manera moderna diciendo algo así como una simple frase, como que lo mejor está por venir. El reino de Dios, como él dice, se ha acercado, ya está aquí. Pero él lo plantea y lo compara a una semilla, de hecho lo compara con la semilla de mostaza. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que se está sembrando en el mundo y que un día se podrá recoger la cosecha final. Lo mejor está por venir. El reino de Dios está irrumpiendo en la vida como una porción de levadura. Así también lo compara Jesús. Y Dios hará que un día esa levadura lo va a transformar todo. La fuerza salvadora de Dios ya está actuando secretamente en el mundo. Estamos viendo cosas palpables, pero hermanos y hermanas, hay una realidad muy bonita y muy maravillosa, y es que Dios no deja de hacer cosas, de obrar, aunque no lo veamos. Hay un obrar de Dios secreto, que no sabemos, pero que Él está obrando. Él está dirigiendo el mundo hacia un clímax. Está llevando el mundo hacia un final en el que Él tiene la última palabra y Él tiene la victoria. Y surge la pregunta del millón. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a llegar ese final? Pues aquí tengo que daros una mala noticia. Y es que Jesús no se preocupa ni de fechas, ni de calendarios, no hace ningún tipo de cálculo, que sí hacían algunos escritores apocalípticos, no concreta plazos, no especula ni siquiera por periodos o edades sucesivas. Jesús lo intuía como algo muy próximo y lo que enseñaba era que teníamos que estar alertas, alertas porque el reino de Dios, hermanos y hermanas, puede llegar en cualquier momento. Sin embargo, Jesús ignora cuándo pueda llegar y además lo dice, y lo dice con humildad. Él dice, de aquel día y de aquella hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que Jesús mantiene su confianza en el reino definitivo de Dios y lo va a reafirmar con mucha fuerza en esa cena maravillosa, su última cena, en la que se va a despedir de sus discípulos horas antes de ser crucificado. Es la última de aquellas comidas festivas que con tanto gozo había celebrado
por los pueblos, simbolizando el banquete definitivo en el reino de Dios. Ese banquete del que se nos hablará en Apocalipsis, de las bodas del Cordero. Y dice cuánto había disfrutado anticipadamente la fiesta final en la que Dios compartirá su mesa con los pobres, los hambrientos, los pecadores, los impuros, incluso con los paganos extraños a Israel, como sabemos que luego aceptarían al Señor en su corazón. Era su última comida en este mundo. Y Jesús se sienta a la mesa sabiendo que Israel no ha escuchado su mensaje. No le han escuchado. Su muerte está próxima, pero en su corazón apenado sigue ardiendo la esperanza. Él sabe que el amor vencerá, que Dios tiene la última palabra final, que el reino de Dios vendrá, que Dios va a acabar triunfando y que con él triunfará también él mismo, a pesar de los que parece un aparente fracaso y muerte. Dios va a llevar a plenitud a su reino, va a hacer que Jesús se siente en el banquete final a beber, como él dice, un vino nuevo. Esta es su indestructible esperanza. Cuando dice aquellas palabras, en verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta ese día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús, el profeta del reino de Dios. Algún día estaremos ahí sentados a la mesa y lo veremos. Qué maravilloso va a ser aquel día, qué tremendo. No va a haber cosa más maravillosa que hayamos podido vivir o experimentar que lo que vamos a experimentar por toda una eternidad. Amén. Y como cada noche me gusta terminar el estudio bíblico declarando lo que dice nuestra liturgia cuando terminamos y decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora sí nos unimos a Jesús en su enseñanza, haciendo la oración que Él nos enseñó. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana vamos a iniciar otro estudio en el cual vamos a hablar de Jesús como un poeta. Vamos a hablar de Jesús, el poeta de la compasión. Y es curioso porque Jesús en realidad nunca explicó de manera directa su experiencia del reino de Dios.
Así que vamos a ver de qué manera Jesús se comunicó y vamos a aprender muchas cosas. Yo pensaba que cada estudio iba a dividirse en 2 noches, pero me parece que este de Poeta de la Compasión se nos va a ir otras 3 noches por lo menos. La cosa se va alargando, pero me parece que merece mucho la pena que podamos seguir aprendiendo más y más acerca de nuestro divino Maestro, que tiene palabras de vida eterna. Amén. Que el Señor os bendiga mucho, tengáis un buen descanso y mañana, Dios mediante, nos encontramos aquí de nuevo. Hasta mañana.